Cuando tenía 17 años se cumplió un gran anhelo que tenía, que era poder irme a estudiar a otro país. Y recuerdo cómo me llevó mi familia al aeropuerto, me subí al avión, llegué a la otra ciudad. Y ahí estaba la familia que me iba a recibir, que me iba a hospedar durante mi tiempo que estuviera yo ahí. Era un sábado por la noche y me llevaron a su casa, vimos televisión un rato y después cada quien se fue a dormir. A la mañana siguiente, y de la manera que lo había hecho durante años y años, toda mi vida, me levanté y me arreglé, porque los domingos eran los días de ir a la iglesia. Cuando bajo las escaleras encuentro que el señor de la casa donde me estaba quedando estaba sentado en su bata viendo un partido de fútbol que había grabado la noche anterior. Y yo llegué, fui y me senté junto a él. Y después de un rato él volteó a verme, me miró y me dijo, ¡ay, qué elegante estás! Y yo le dije, bueno, es para ir a la iglesia. Él se me quedó viendo, pensativo, y dijo, bueno, nosotros no vamos a la iglesia, pero si tú quieres, ve. Y en ese momento yo tomé una decisión, porque como él dijo, era, si yo quería, podía ir. Toda mi vida hasta ese momento, parte de nuestra vida de familia había sido ir a la iglesia los domingos. Y yo estaba acostumbrado a hacerlo, ni siquiera me pasaba por la mente el cuestionarlo. Pero en este momento, cuando dependía de mí si iba o no iba, decidí no ir. Tiempo después me llamó mucho la atención, reflexionando sobre ese momento, lo fácil que fue para mí hacer a un lado lo que hasta ese momento yo consideraba la parte espiritual de mi vida. Porque no solo dejé de ir a la iglesia, sino que ya no tenía yo ninguna exposición a las cosas de Dios, nadie que me hablara acerca de eso. Y sinceramente no lo extrañaba, pensaba que mi vida iba bastante bien, se estaban cumpliendo mis sueños, mis metas, estaba yo teniendo nuevas experiencias muy padres todas. No veía yo ninguna necesidad de siquiera pensar en Dios. Fue mucho tiempo después que a través de unos amigos con los que empecé a convivir más, empecé nuevamente a retomar mi relación con Dios. Pero aquí lo que para mí es muy interesante es la facilidad con la que uno puede hacer a un lado las cosas que tienen que ver con Dios, porque es como que no nos damos cuenta de la importancia que tiene, o lo vemos como una parte más de la vida, pero incluso, como fue mi caso, como una parte opcional. Y no fue que mis papás no hubieran hecho un buen trabajo en educarme en cuanto a lo que ellos entendían acerca de Dios. Es que llegó un momento en mi vida en que yo no le vi necesidad y fue muy fácil hacerlo a un lado. Hemos estado viendo las últimas semanas en nuestro estudio del libro de Hechos, el segundo capítulo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se muestra de una manera poderosa. Hay un ruido muy fuerte como de un viento recio. Se aparecen llamas como de fuego encima de las cabezas de los seguidores de Jesús y estas mismas personas empiezan a hablar en otros idiomas. Y todo esto hace que la gente, la multitud que estaba en Jerusalén para celebrar la fiesta, van a ver qué es lo que está pasando y cuando ven lo que está pasando tratan de explicárselo. Y es entonces cuando Pedro aprovecha la oportunidad y les da un mensaje. Y su mensaje básicamente, lo que él escoge compartirles en ese momento, es que lo que están viendo es el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho desde hace mucho tiempo. Y que ese cumplimiento encontraba su expresión máxima en Jesús y su obra. Para Pedro, esto era lo más importante que él podía comunicarle a estas personas en ese día. Ellos llegaron atraídos por algo para ellos sobrenatural que no podían explicar. Y Pedro les habló de la importancia de conocer a Dios y de conocer la obra de Dios. Me gustaría que viéramos un pasaje del Evangelio según San Juan, donde Jesús habla de esto. Es el capítulo 17 del Evangelio de Juan y se da después de que Jesús ha pasado bastante tiempo hablando con sus discípulos de diferentes cosas, les ha hablado de que Él va a partir, de que ya no lo van a ver, les ha hablado del Espíritu Santo y les ha hablado de las cosas que se van a dar como resultado de lo que va a pasar con Él.
Por eso comienza el pasaje que vamos a ver. Dice, estas cosas habló Jesús, lo que había hablado con sus discípulos. Y después de eso, alzando los ojos al cielo, dijo, oró al Padre y le dijo, Padre, la hora ha llegado. Había llegado el momento crucial en el cual Jesús iba a cumplir la misión que él tenía. Su obra de redención de los seres humanos a través de su muerte y su resurrección. Y dice, la hora ha llegado. Él estaba totalmente consciente de cuál era el plan y qué era lo que él tenía que hacer. Y le dice al Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y vemos esa relación que hay entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, de glorificarse el uno al otro, de buscar la gloria el uno del otro. ¿Y qué significa esto de la gloria cuando hablamos acerca de Dios? Glorificar a Dios o dar gloria a Dios significa que lo reconocemos como Dios y actuamos conforme a esto. Es cuando nosotros entendemos quién es Dios en su majestad, en su autoridad, en su amor, en su bondad, en su justicia, que nosotros le glorificamos, cuando eso es una realidad de nuestras vidas. Y aquí el Hijo está glorificando al Padre al darlo a conocer. Y le pide que el Padre glorifique al Hijo en la obra que Él va a realizar. Por eso dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo dé vida eterna a todos los que le has dado. La obra de Jesús se trataba, habiendo recibido autoridad del Padre, de dar vida eterna a todos los que el Padre había señalado, le había dado, como dice este pasaje. Y me encanta de este pasaje que Jesús no dice nada más vida eterna y ahí lo dejo, sino que define para nosotros de qué se trata esta vida eterna de la que está hablando. Lo siguiente que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo general, cuando pensamos en la vida eterna, pensamos en vivir para siempre, en vivir mucho tiempo, vivir y vivir y vivir. Pero aquí Jesús nos dice que la vida eterna que Dios nos ofrece y que Jesucristo cumple para nosotros, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Es cuando nosotros conocemos a Dios, apreciamos a Dios, que nosotros realmente vivimos. Cuando nosotros tratamos de vivir nuestra vida aparte de quién es Dios y aparte del diseño de Dios para nuestras vidas, eso es un remedio muy barato de vida y que además no satisface, porque no es como las cosas debieran ser. Nosotros fuimos creados para Él y no vamos a estar conformes hasta que vivamos en esa relación para la cual fuimos creados con Él. La vida eterna es conocer a Dios y nos va a llevar toda la eternidad en realmente llegar a conocer a Dios. Jesús dice a continuación, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que tú me diste que hiciera. Y Jesús todavía no ha sido arrestado, ni ha sido juzgado, no ha sido torturado, no ha sido crucificado. Pero Él puede decir, puede afirmar, por la autoridad que el Padre le ha dado, por la soberanía de Dios sobre todas las cosas, que la obra que Él vino a realizar se ha cumplido. Nada la va a detener, nada la va a impedir. Y en cumplir con esta obra que Jesús ha realizado, glorifica al Padre. Y termina Jesús diciendo, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Nuevamente Jesús le pide al Padre que Jesús sea glorificado. Y recuerden, esto significa que la obra que hace Jesús sea reconocida en todo el valor que tiene, en toda la grandeza que tiene. Que Él sea reconocido. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, tomó la forma de siervo y se hizo obediente hasta el punto de la cruz.
Jesús compartía esa vida perfecta de ser Dios y la relación que existe en la Trinidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera perfecta. Y Él no estaba obligado de ninguna manera a dejar eso, pero lo hace. Lo hace por cumplir esta obra que fue determinada por Dios desde el principio de todas las cosas, desde antes, y que resulta en nuestra redención. Y Él dice, ahora voy a ser glorificado en el cumplimiento de esta obra, de esta misión, y voy a regresar a tu presencia, donde compartiremos esta gloria como era antes de que nada existiera. El punto aquí, cuando te comparto esto, cuando pensamos o consideramos por qué Pedro centra su sermón, el mensaje que le da a la gente de Jerusalén en Pentecostés, en que la promesa de Dios se ha cumplido y que su cumplimiento se da en Jesús. Es porque Dios quiere ser conocido por ti, en una relación personal de amor. Es por eso que se revela y es por eso que realiza nuestra redención. Cuando Dios crea a los seres humanos, nos crea con un propósito, para poder gozarnos en una relación personal con Él. Dios es persona. Más bien, nosotros somos personas porque Dios es persona. Génesis nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y nuestras relaciones que se dan entre nosotros son un reflejo de cómo es nuestra relación con Dios. Dios como persona, nosotros como personas. Y es una relación que está basada en amor. El amor que busca el bienestar de la otra persona por sobre todo, que busca glorificar a la otra persona, que la otra persona sea todo lo que puede llegar a ser y el ser reconocido como tal. Y ese es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros, que nos gocemos en convivir, en compartir la vida. Por eso es que Él se revela, se da a conocer. Dios no anda jugando trucos con nosotros. Dios no es una cuestión mística, misteriosa, que nos da pistas por aquí o por allá de cómo deben ser las cosas y que de repente alguien se encuentra escritos ocultos o tiene una revelación nueva que nunca nadie había recibido y hasta ese momento nadie había podido conocer la verdad acerca de Dios. Desde un principio, Dios se da a conocer, lo hizo con Adán y Eva y lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo continuamente Él toma la iniciativa de acercarse al pueblo de Israel y a otras personas también. Y en Jesús tenemos la revelación máxima de quién es Dios. Jesús como Dios vino y estuvo entre nosotros. Y tenemos los evangelios que nos hablan de su vida, que nos hablan de su enseñanza, de su obra por nosotros. De una obra que es principalmente nuestra redención. La redención tiene que ver con hacernos lo que fuimos creados para hacer. Debido a que el pecado entra al mundo, corrompe nuestra naturaleza humana, no podemos tener la relación correcta con Dios para la cual fuimos creados. Pero a través de la obra de Jesús somos redimidos, somos hechos criaturas nuevas para que podamos verdaderamente ser hijos de Dios y tener esa relación con Él como nuestro Padre. Vamos a estar hablando más de esto en las semanas siguientes. Pero quizá tu experiencia fue como la que comenté al principio de este mensaje, donde debido a ciertos malentendidos desafortunados, yo no consideraba a Dios, mucho menos conocía a Dios como hay que conocerlo. Y me gustaría que los viéramos brevemente, para que tú te des cuenta si es que quizá es por uno de estos malentendidos que no has llegado a conocer a Dios como realmente es. El primer malentendido que yo tenía es que Dios era un Dios desentendido de mí. Mi imagen de Dios era que Dios estaba en el cielo y hay demasiadas cosas de qué ocuparse, mucho más importantes de quién soy, de quién era yo a mis 17 años, de las cosas que a mí me interesaban, de las cosas que me preocupaban, de quién me gustaba, a quién amaba, de los deseos que tenía. Todo eso para mí eran nimiedades para Dios. ¿A Él qué podía
interesarle. Él estaba muy ocupado con cosas mucho más importantes y solamente se volteaba a verme cuando era yo lo suficientemente malo para merecer un castigo. Pero yo no entendía de ninguna manera que Dios tuviera un interés personal en mí, que Él quisiera tener una relación personal íntima conmigo. Yo pensaba que a Dios solamente podía verlo desde muy lejos y la realidad es que no es así. Como mencioné en la Escritura, nosotros vamos a ver que Dios siempre, siempre, siempre toma la iniciativa, tiene el deseo de tener esa relación con nosotros, de darse a conocer, a pesar de que nosotros lo rechazamos o de que nosotros no queremos tener nada que ver con Él. Dios nos ama y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Otro malentendido desafortunado es cómo entendemos la espiritualidad y la equiparamos a lo que es la religión institucionalizada. Y por lo general, cuando empiezo a hablar con las personas acerca de Dios o les comparto lo que significa Dios para mí, piensan que les estoy hablando de religión y que les estoy hablando de una religión en particular. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿tú de qué religión eres? Entiendo lo que me están diciendo y creo que es información útil hasta cierto punto, pero no cometamos el error de pensar que una relación con Dios se trata de ser parte de una religión institucionalizada. Me encanta que exista la iglesia. La iglesia fue institucionalizada, fue creada, fue instituida por Dios, por Jesús. Y tiene un papel muy importante. Es a través de la iglesia que nosotros podemos conocer a Dios, crecer en este conocimiento de Dios, en nuestro amor por Dios y en nuestro servicio a Dios. Es muy importante ser parte de una iglesia, de una comunidad, donde podamos mostrar ese amor que Dios nos da hacia otros y ayudarnos a crecer juntos. Pero no cometamos el error de pensar que de eso se trata. No se trata de ser de parte de un grupo que se reúne los domingos y a veces en otros días durante la semana, de que tiene ciertas actividades. Se trata de conocer a Dios y la iglesia debe ayudarnos a eso. En el momento en que la iglesia misma o personas dentro de la iglesia o la etiqueta que nos pongamos respecto a nuestra religión o nuestra denominación se vuelve más importante que el conocer a Dios, ya estamos mal. La razón de existir de la iglesia es que conozcamos a Dios. Y por cierto, no cometamos otro error muy común de pensar que todas las religiones se tratan de lo mismo. Eso lo he oído muchas veces. Y déjame hacer un par de comentarios acerca de eso. No podemos meternos a profundidad. Pero primeramente, el objetivo principal de las religiones no es hacernos buenas personas. Si tú estudias honesta y claramente lo que son las diferentes religiones, te vas a dar cuenta de que tienen objetivos muy definidos y de que son diferentes. Ser buenas personas es parte de la mayoría de ellas, pero no es el objetivo fundamental. Y es por eso que esa idea de que todas las religiones se vuelvan una, no. O de que no importa de qué religión sigas, eso tampoco es verdad. Tienes que tener mucho cuidado acerca de qué línea doctrinal vas a seguir o qué enseñanza vas a seguir. También me han dicho a veces que, bueno, pues entonces habría que estudiar todas las religiones del mundo para entonces escoger. Nuevamente, si estás escuchando este mensaje es porque has sido expuesto a la revelación de Dios a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de Jesucristo. Y tienes ese privilegio que Dios te da de conocerlo a Él de esta manera. Para mí el punto más importante acerca del cristianismo es el hecho de que Jesús es el que nos llama a seguirlo a Él. Aunque como habíamos dicho, el instituto de la iglesia está formada por seguidores de Jesús. Y Jesús demostró con su vida y con su enseñanza que Él es Dios. No hay nada similar en ninguna otra religión. La religión se trata de conocer a Dios y solamente Jesús nos puede mostrar al Padre como Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y finalmente un tercer malentendido desafortunado tiene que ver con el cielo y la vida eterna.
Tendemos a pensar que el objetivo de nuestra vida es de alguna manera asegurar que vamos a vivir por siempre en este lugar llamado cielo, donde todo va a ser a todo dar. Y efectivamente existe ese lugar. Y sí va a ser a todo dar, pero ese no es el punto principal. El punto principal es conocer a Dios, disfrutar nuestra relación con Él de una manera que en esta vida, en este mundo, no podemos experimentar. A veces me he preguntado por qué la Biblia no nos da más detalles acerca de lo que va a ser la vida en el cielo. Nos habla un poco, pero no nos los describe realmente tanto. Y creo que es porque si así fuera, nos preocuparíamos tanto o estaremos planeando tanto en base a lo que pensamos que va a ser nuestra vida ahí, que nos olvidaríamos de lo principal, que es conocer a Dios. Esta vida es solamente un recorrido en el cual nos es dada la oportunidad de aplicar a nuestras vidas por fe la obra redentora de Jesús, aquello que Él dijo por lo que Él había venido, porque eso va a determinar qué pasa con nosotros una vez que muramos. Y esa muerte es tan solo una transición, donde todas las limitaciones que tenemos en esta vida son hechas a un lado, y podemos entonces pasar a ser realmente quien fuimos creados para ser, en la presencia de Dios, viéndolo cara a cara, verdaderamente, conviviendo con Él, compartiendo esa vida eterna con Él, conociéndolo. Esta semana quiero animarte a que consideres lo siguiente. ¿Qué es lo que crees acerca de Dios? Tómate un tiempo donde honestamente vas a evaluar qué es lo que crees acerca de Dios. Hazte también la pregunta, ¿de dónde sacas esas ideas que tienes acerca de Dios? ¿Cómo sabes que son las correctas? Y quizá como resultado de esta introspección, te des cuenta de que te gustaría saber más acerca de Dios o acerca de algo que habla la Biblia o de algo que sabes acerca de Dios. Como te hemos dicho varias veces, el puente existe para ayudarte a conocer a Dios, de tal manera que puedas amar a Dios y servir a Dios, amando y sirviendo a otros, aquí y hasta lo último de la tierra. Pero todo comienza con el conocimiento de Dios y queremos ayudarte a conocerle. Pero principalmente Dios quiere que lo conozcas. Y vamos entonces a pedirle que así sea. Padre, Espíritu Santo, te pedimos que obres en nuestras vidas, que toques nuestras vidas, que despiertes ese deseo, esa hambre de conocerte más y mejor, de profundizar en quién eres tú. Que nos demos cuenta que una vida donde tú eres solamente una pequeña parte, cierto tiempo a la semana, no es realmente vida. Que solamente tú le das sentido, le das significado a todo lo que vivimos, a las relaciones que tenemos, a los sueños que tenemos, a los anhelos que tenemos. Nada de eso vale si no es hecho bajo el entendimiento, bajo la cobertura de que tú eres Dios, de que tú eres nuestro Padre y que quieres tener esa relación con nosotros. Guíanos, responde a nuestro deseo de conocerte, de tal manera que en nuestras vidas te glorifiquemos dándote a conocer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.